una madre de 36 años que estaba amamantando, recién ascendida en su trabajo, viviendo en una acogedora casa en los suburbios de Michigan. De repente muere mientras duerme por sobredosis de heroína, una sustancia a la que nunca en su vida se había acercado. Al principio todos pensaron que solo era un trágico accidente, hasta que la policía analizó precisamente las bolsas de leche materna que ella había extraído y guardado en el congelador, y descubrieron una verdad aterradora. La única persona que introdujo heroína en su cuerpo fue el hombre que dormía a su lado cada noche, su marido, en quien más confiaba, el padre de sus 2 pequeños hijos. Él había probado poner somníferos en el agua, contrató a un sicario y al final eligió el método más cobarde: mezclar heroína en un tazón de cereal a última hora de la noche, mientras su hija de 4 meses dormía en la habitación de al lado. Solo 9 días después del funeral, ya había comprado un billete de avión para ir a ver a su amante. Solo 2 semanas después, la amante se mudó por completo a la casa que aún olía a leche materna, y lo que hizo estremecer a todo Estados Unidos. La prueba definitiva para encerrarlo de por vida fue precisamente la leche materna de la víctima. Esta es la historia real de Christina Harris, el caso que la gente llama el tazón de cereal mortal. ¿Te atreves a escuchar hasta el final? La historia ocurre en Davison, Michigan, una pequeña ciudad donde las familias deberían sentirse seguras dentro de sus propios hogares. Pero a veces, el mayor peligro viene desde dentro, y Christina Harris pagó el precio de la manera más trágica. Empecemos hablando de quién era Christina, porque merece ser recordada como la persona maravillosa que fue, no solo como víctima de este crimen atroz. Christina Ann Thompson Harris, conocida como Christy, tenía 36 años cuando fue asesinada en septiembre del año 2014. Según todos los testimonios, era una madre extremadamente cariñosa con sus hijos, entre ellos una niña que apenas tenía 4 meses. Piénsalo un momento. Tenía un bebé recién nacido de solo 4 meses. Esta mujer estaba en plena etapa más dura de la maternidad, cuidando a un recién nacido mientras criaba al otro hijo. Christina acababa de ser ascendida a gerente de la tienda Subway dentro del hospital Ascension Genesis en Grand Blanc Township, cerca de allí. Se decía que era la Subway más concurrida de todo el condado de Genesee. Y eso habla mucho del espíritu trabajador y la capacidad de Christina. La describían como mentora de sus compañeros, una líder y, sobre todo, una amiga inquebrantable. Pero lo que realmente destacaba de Christina era el tipo de madre que era. Estaba dando el pecho y era extremadamente cuidadosa con cualquier sustancia que entrara en su cuerpo. Este detalle se convertiría en la clave del caso. Así que recuerda que Christina era de esas personas que ponían a la familia por encima de todo. Le encantaba pasar tiempo con sus hijos, nadar, hacer manualidades y organizar noches de juegos en familia. Estaba viviendo lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de su vida. Tenía 2 hijos preciosos, una carrera exitosa y, en apariencia, una vida familiar estable. Pero las apariencias engañan. Y tras las puertas cerradas, el matrimonio de Christina estaba todo menos estable. Sus compañeros de la Subway del hospital sabían perfectamente que ella jamás tocaría drogas, mucho menos algo tan peligroso como la heroína. Era consciente de la salud, responsable y se entregaba por completo al bienestar de sus hijos. Todos los que conocían a Christina entendían que ella tomaba muy en serio ser madre, y nunca haría nada que pudiera perjudicar su capacidad de cuidar a sus bebés. Y precisamente eso hace que lo que le ocurrió sea aún más perturbador. La madre de Christina le dijo a las autoridades que el matrimonio de su hija con Jason Harris era muy conflictivo. Cuando digo conflictivo, me refiero a problemas que iban mucho más allá de las discusiones normales de pareja. Jason Harris había estado enviando correos y fotos a otras mujeres tanto antes como después de la muerte de su esposa. No eran conversaciones inocentes. Este hombre mantenía aventuras completas mientras su esposa cuidaba en casa a su hija recién nacida. Y aquí viene lo fuerte.
Los investigadores encontraron un total de 5.881 mensajes enviados a una mujer de Rhode Island en el teléfono de Jason Harris. Lo repito, casi 6.000 mensajes a otra mujer. Eso no es una amistad casual, ni siquiera una aventura emocional. Eso es una relación completa. Según testigos, antes de morir, Cristina había descubierto mensajes a esa mujer en el móvil de su marido. Así que, al menos, Cristina sabía parte de las infidelidades de su esposo. Puedes imaginar cómo debió sentirse. Estás en casa con un bebé de 4 meses, intentando mantener unida a la familia, y descubres que tu marido básicamente mantiene una relación con otra mujer. Pero la historia se vuelve aún más aterradora. Solo 9 días después de la muerte de su esposa, Jason Harris compró un billete de avión a Providence, Rhode Island, para ver a esa otra mujer. 9 días. El cuerpo de su esposa aún no se había enfriado, y este despojo humano ya estaba planeando viajar para ver a su amante, y empeora. El testimonio en el juicio reveló que solo 2 meses después de la muerte de Cristina Harris, Jason Harris mudó a otra mujer a su casa. Solo 2 meses. Este hombre reemplazó a su esposa muerta más rápido de lo que mucha gente cambia el seguro del coche. El nivel de falta de respeto es asombroso. Mientras la familia de Cristina seguía de luto intentando procesar la pérdida, Jason ya seguía adelante como si nada hubiera pasado. Lo que los investigadores descubrieron sobre Jason Harris en los meses previos a la muerte de Cristina es realmente escalofriante. Este no fue un crimen pasional ni un estallido de ira. Fue una ejecución cuidadosamente planeada que tomó meses preparar. Los compañeros de trabajo de Jason empezaron a salir con historias perturbadoras sobre conversaciones que habían tenido con él. Un compañero le dijo a las autoridades que, aproximadamente un mes antes de que Cristina muriera, Jason Harris le pidió Xanax, un medicamento contra la ansiedad. Ese hombre dijo que le dio a Jason Harris 5 pastillas. Pero lo realmente oscuro viene ahora. Ese compañero contó que Jason le dijo que había puesto las pastillas de Xanax en el agua de Cristina, pero que ella, al probarlo, ya no quiso beber más. Entonces, Jason le preguntó, «Bueno, ¿qué pastillas no tienen sabor?» Lo repito. Jason Harris preguntaba a sus compañeros qué drogas no tenían sabor. No fue una conversación aislada. Fue premeditación. Otro compañero dijo que Jason Harris también le preguntó por drogas sin olor ni sabor. Ese hombre contó que, antes de la muerte de Cristina, Jason Harris le había hablado de haber puesto pastillas antes en la comida y bebida de su esposa, para dejarla inconsciente. Este enfermo estaba literalmente experimentando con su esposa, buscando la combinación perfecta de drogas para incapacitarla sin que ella lo supiera. Y cuando las pastillas no funcionaron porque ella notaba el sabor, pasó a otra cosa. ¿Puedes imaginar vivir con alguien que te droga en secreto la comida y la bebida? Cristina no tenía ni idea de que la persona en quien más confiaba la trataba como a una rata de laboratorio, probando distintas sustancias para ver cuál funcionaba mejor para dañarla. Pero los experimentos con drogas no fueron su único plan. El mismo compañero le dijo a los investigadores que Jason Harris le había contado que contrató a un sicario en agosto del año 2014, el mes antes de la muerte de su esposa. El encargo no se llevó a cabo porque el supuesto sicario, que estaba en libertad condicional, fue detenido por portar un arma mientras vigilaba a Cristina Harris. Así que no solo ponía drogas en la comida y bebida de su esposa, sino que realmente intentó contratar a alguien para matarla. Cuando ese plan fracasó porque el sicario fue detenido, decidió hacerlo él mismo. Además, Jason fue acusado de intentar contratar a 2 personas distintas, entre ellas un excompañero de trabajo, para matar a su esposa por $5,000 estadounidenses. Este hombre estaba activamente buscando a alguien que asesinara a la madre de sus hijos. Piensa en el nivel de planificación. Jason no estaba solo enfadado o frustrado con su matrimonio. Estaba buscando sistemáticamente todas las formas posibles de eliminar a su esposa. Cuando falló el plan del sicario, cuando el Xanax en el agua no funcionó, siguió intentándolo hasta encontrar algo que sí lo hiciera.
Esto es realmente lo que te dice todo sobre Jason Harris. Hasta su propia familia sabía que era peligroso. El hermano y la hermana de Jason Harris fueron al departamento de policía de Davison solo unos días después de la muerte de su cuñada, y le dijeron a los investigadores que su hermano había hablado de deshacerse de Christina. Sus propios hermanos sintieron la necesidad de advertir a la policía que Jason podía ser el responsable de la muerte de su esposa. Ambos sentían que Jason Harris tenía relaciones fuera del matrimonio antes de la muerte de Christina, y tenían razón. Pero más importante, habían oído que hablaba de querer deshacerse de su esposa, y lo tomaron lo suficientemente en serio como para ir a la policía. Cuando tus propios familiares advierten a la policía sobre ti, eso dice mucho de la clase de persona que eres. Los hermanos de Jason sabían que era capaz de matar, y trataron de hacer lo correcto hablando. El 28 de septiembre del año 2014 empezó como un domingo normal para Christina Harris. La madre de Christina había estado casi todo el día en la casa de la pareja, y dijo que su hija estaba de muy buen humor. Este detalle es importante porque contradice directamente lo que Jason le diría después a la policía sobre que Christina estaba enferma esa noche. Según la propia declaración de Jason a la policía, Christina tenía hambre. Varias personas le dijeron a la policía que Jason describió la noche anterior a la muerte de su esposa como que ella tenía hambre, así que le preparó un tazón de cereal. Suena inocente, ¿verdad? Un marido preparando un simple tazón de cereal para su esposa. Pero este no era un tazón de cereal cualquiera. Uno de los vecinos le dijo a las autoridades que Jason Harris le comentó que le había dado a su esposa un tazón de cereal la noche anterior, pero que a mitad de comerlo, ella lo dejó caer inesperadamente al suelo y se desmayó. Piensa un momento. Estás comiendo cereal y de repente dejas caer el tazón y te desmayas. Eso no pasa por cansancio o por un resfriado. Eso pasa cuando te drogan. En su testimonio en el juicio, Jason Harris le dijo a los investigadores que la noche del 28 de septiembre del año 2014 le sirvió a su esposa un tazón de cereal y que ella tenía dificultades para sostener la cuchara. Tuvo que ayudarla a llegar a la cama y ambos se fueron a dormir, pero Christina nunca volvió a despertar. Jason afirmó que a la mañana siguiente, cuando él se levantó, Christina seguía dormida y parecía estar inquieta, tosiendo, pero sin reaccionar. Dijo que se fue a trabajar con los dos niños, dejando a Christina en la cama. ¿Qué clase de marido se va a trabajar cuando su esposa no responde y está tosiendo? Cualquier persona normal se quedaría en casa o llamaría a emergencias, pero Jason tenía un plan. Y ese plan requería que estuviera en otro lugar cuando descubrieran el cuerpo de Christina. Cuando su esposa no contestó los mensajes, Jason Harris dijo que le pidió a una vecina que fuera a comprobar cómo estaba. Alrededor de las 10 de la mañana del 29 de septiembre, Jason Harris llamó a una vecina y le pidió que revisara a su esposa, algo que la vecina le dijo a las autoridades que era inusual. Cuando la vecina entró en la casa de los Harris, la puerta estaba sin seguro. Vio a Christina Harris inmóvil en la cama. Esa mujer llamó a otra vecina que era enfermera. La segunda vecina confirmó que Christina Harris estaba muerta y llamaron al 911. La vecina encontró a Christina Harris fría al tacto y sin respuesta. Los servicios de emergencia declararon después su fallecimiento. Así, de repente, Christina Harris se fue para siempre. Una madre de 36 años con 2 hijos, encontrada muerta en su propia cama por una vecina preocupada. Y al principio parecía un trágico accidente, pero ya había señales de alerta desde el principio. La vecina encontró extraño que Jason le pidiera revisar a Christina. Jason dijo que Christina estaba enferma, pero su propia madre había estado con ella todo el día anterior y dijo que estaba perfectamente bien. El forense clasificó la muerte de Christina Harris en el año 2014 como sobredosis accidental. Caso cerrado, ¿verdad? Trágico accidente. Mujer muere por heroína. Fin de la historia. Pero había un enorme problema con esa teoría. Nadie que conociera a Christina creyó ni por un segundo que ella consumiría heroína. Su familia se negó a aceptarlo y urgió a la policía a investigar más a fondo.
Y gracias a Dios que lo hicieron, porque lo que pasó después es exactamente por qué las familias nunca deben rendirse luchando por sus seres queridos. 2 días después de su muerte, los familiares de Christina Harris fueron al departamento de policía de Davison a quejarse de que algo no cuadraba. Dijeron que ella no consumía drogas y que sentían que el caso necesitaba más investigación. Los compañeros de trabajo de Christina fueron de los primeros en dar la alarma tras su muerte, diciendo que ella nunca habría usado drogas ilegales. No eran solo familiares defendiendo a los suyos, eran personas que trabajaban con Christina todos los días y sabían que algo no estaba bien. La perseverancia de la familia fue lo que finalmente llevó a la justicia en este caso. Podrían haber aceptado el veredicto del forense e intentado seguir adelante con su dolor. En cambio, siguieron luchando, presionando, exigiendo respuestas. La madre de Christina, Kathy Mills, fue después reconocida como defensora de víctimas del año por no rendirse en la búsqueda de justicia para su hija. Aquí es donde el caso se vuelve realmente interesante desde el punto de vista forense y donde la dedicación de Christina como buena madre terminó siendo la clave para resolver su asesinato. Los investigadores descubrieron leche materna que Christina había extraído y congelado para su bebé de 8 meses. Si Christina hubiera sido consumidora habitual de drogas, los rastros habrían aparecido en su leche materna. Una muestra de leche materna de Christina Harris, que ella había guardado previamente en el congelador para alimentar a su hijo, fue analizada y dio negativo para cualquier sustancia controlada. Fue la primera vez que las autoridades de Michigan usaron leche materna como prueba en un caso penal. Piensa en lo revolucionario que fue usar la propia leche materna de una madre para probar su inocencia y desenmascarar a su asesino. Un laboratorio forense terminó analizando varias muestras de la leche materna de Christina y no encontró rastros de narcóticos ilegales, lo que indicaba que no era una usuaria habitual. Esta prueba destruyó por completo cualquier teoría de que Christina había sufrido una sobredosis accidental. Era prueba científica de que esta mujer no consumía drogas. Punto. Entonces, ¿cómo demonios terminó con una dosis letal de heroína en su organismo? La prueba de la leche materna fue la pistola humeante que demostró que Christina Harris fue asesinada. Mostró que ella no consumía drogas, lo que significaba que alguien más le había dado la heroína que la mató. Una vez que los investigadores se dieron cuenta de que estaban ante un homicidio, empezaron a mirar mucho más de cerca a Jason Harris. Y lo que encontraron fue absolutamente condenatorio. En agosto del año 2019, el forense del condado de Genesee cambió la causa de la muerte de accidental a homicidio, lo que permitió a la policía y a los fiscales presentar cargos por asesinato. Tomó 5 años, pero finalmente las pruebas fueron lo suficientemente sólidas para avanzar. Los investigadores empezaron a construir el caso de forma metódica. Interrogaron a los compañeros de Jason y supieron de sus preguntas sobre drogas sin sabor ni olor. Descubrieron sus intentos de contratar sicarios. Desenterraron sus extensas comunicaciones con otras mujeres. También supieron que Jason Harris había sido despedido de su trabajo en la fábrica por dar positivo en drogas, lo que explicaba cómo pudo tener acceso a la heroína desde el principio. Cada pieza de evidencia apuntaba a la misma conclusión. Jason Harris había planeado y ejecutado el asesinato de su esposa, y lo había hecho de la forma más cobarde posible, envenenando su comida. El martes 27 de agosto del año 2019, con todas estas pruebas en la mano, las autoridades finalmente arrestaron a Jason Harris y lo acusaron de asesinato. Jason Harris, de 44 años, de Davison, fue acusado de asesinato en primer grado premeditado, solicitación de asesinato y suministro de sustancia controlada causante de muerte. El fiscal David Layton dijo en una rueda de prensa: "Creemos que Jason Harris asesinó a su esposa. Creemos que puso heroína en su cereal y en su leche la noche en que ella murió". Después de 5 años de investigación, la familia de Christina finalmente tendría su día en el tribunal. El hombre que mató a su hija, hermana y madre enfrentaría la justicia. Entonces, ¿por qué Jason Harris quería muerta a su esposa?
todo se reduce a dinero, conveniencia y puro egoísmo. Jason Harris se benefició económicamente de la muerte de su esposa. Harris, que había sido despedido de su trabajo en la fábrica por dar positivo en drogas, recibió $120,000 estadounidenses de seguro después de la muerte de Christina Harris. Los fiscales alegaron que Jason recibió $120,000 estadounidenses del seguro de vida y que otra mujer se mudó a su casa solo 2 semanas después de la muerte de Christina. También creían que no quería divorciarse de la madre de sus hijos para evitar pagar manutención infantil o pensión alimenticia y porque temía perder a los niños. Este despojo humano no quería divorciarse porque tendría que pagar manutención y pensión. Prefería matar a su esposa antes que mantener a sus propios hijos. Y matando a Christina, en lugar de divorciarse, se quedaba con los niños y cobraba $120,000 estadounidenses del seguro. Es el motivo más frío, calculado y egoísta que puedas imaginar. Literalmente, asesinó a la madre de sus hijos por dinero y conveniencia. Jason también quería libertad para seguir con sus aventuras sin las complicaciones de un divorcio. Quería tenerlo todo. Quedarse con los niños, evitar responsabilidades económicas, cobrar el seguro y mudar a su novia a la casa familiar. El caso fue juzgado en el Tribunal de Circuito por la fiscal adjunta Rebecca Reeve Brinca. Jason Harris fue declarado culpable por un jurado el 17 de noviembre del año 2021 de asesinato en primer grado premeditado. Jason Thomas Harris, de 47 años, de Davison, fue declarado culpable el miércoles de asesinato en primer grado, solicitación de asesinato y suministro de sustancia controlada causante de muerte. Las pruebas contra Jason eran abrumadoras. Estaba la leche materna que demostraba que Christina no consumía drogas. Había múltiples testigos que decían que Jason había hablado de deshacerse de su esposa. Había compañeros que decían que preguntó por drogas sin sabor ni olor. Había pruebas del complot con sicarios. Había pruebas de sus aventuras. Estaba el pago de $120,000 estadounidenses del seguro y la novia mudándose 2 meses después. Esto no fue un crimen pasional. Fue asesinato premeditado en primer grado, y el jurado vio a través de las mentiras y la manipulación de Jason. El fiscal del condado de Genesee, David Layton, reflexionó tras el veredicto. Este es un caso muy trágico y mi corazón está con la familia y los amigos de Christina Harris. Las circunstancias de este caso crean una historia única y atraen titulares en los medios. Pero en el fondo, una familia está de luto por la pérdida de su ser querido, y solo espero que el veredicto de hoy les ayude a encontrar cierre. El juez del Tribunal de Circuito del Condado de Genesee, David Newblatt, sentenció a Jason Harris a cadena perpetua sin libertad condicional. Y el juez no se anduvo con rodeos al sentenciar a este monstruo. Declaró en la audiencia de sentencia: el veredicto del jurado finalmente te ha desenmascarado como el monstruo egoísta, asesino y mentiroso que eres. Eso es exactamente Jason Harris. Un monstruo egoísta, asesino y mentiroso. Y el juez no tuvo miedo de decirlo. Por supuesto, este monstruo intentó apelar su condena. Harris presentó una apelación alegando asistencia legal ineficaz. La oficina del fiscal dijo que el tribunal rechazó su argumento. En febrero del año 2024, el Tribunal de Apelaciones de Michigan confirmó la condena de Jason Harris, rechazando sus reclamaciones de haber recibido una representación legal inadecuada. El Tribunal de Apelaciones vio exactamente lo mismo que el Tribunal de Primera Instancia, que Jason Harris es culpable y merece pudrirse en prisión el resto de su miserable vida. Jason Harris probablemente seguirá presentando apelaciones porque eso es lo que hacen los asesinos condenados cuando enfrentan cadena perpetua. Pero las pruebas en su contra son tan abrumadoras que es poco probable que algún tribunal revierta jamás su condena. La verdadera tragedia aquí no es solo la muerte de Christina, es lo que esto le hizo a sus hijos. Christina dejó atrás 2 niños, entre ellos una niña de 4 meses. Estos niños perdieron a su madre por un asesinato y a su padre por la cárcel. Crecerán sabiendo que su padre mató a su madre por dinero.
Esa bebé de 4 meses nunca tendrá recuerdos de su madre. Solo conocerá a Cristina a través de fotos y las historias de los familiares. Y cuando sea lo suficientemente mayor para entender, tendrá que enfrentarse al hecho de que su padre es un asesino condenado. El mayor tendrá algunos recuerdos de Cristina, pero también tendrá que lidiar con que el hombre que debía proteger a la familia fue quien la destruyó. Estos niños son las verdaderas víctimas del egoísmo y la maldad de Jason Harris. Ellos no pidieron nada de esto y pasarán el resto de sus vidas enfrentando las consecuencias de las acciones de su padre. Ojalá la familia extendida de Cristina pueda darles a estos niños amor, apoyo y estabilidad mientras crecen sin sus padres. El caso de Cristina Harris pone de relieve varios temas importantes sobre la violencia doméstica y el asesinato. Primero, muestra cómo la violencia doméstica puede adoptar formas que no son inmediatamente obvias. Jason no golpeaba a Cristina. La estaba envenenando lentamente y planeando su muerte. Esta es una forma de violencia doméstica que no deja moretones, pero es igual de letal y, posiblemente, más insidiosa. Segundo, demuestra la importancia de escuchar a familiares y amigos que insisten en que algo no está bien con el veredicto de una muerte. Las personas que mejor conocían a Cristina sabían que nunca consumiría drogas, y sus voces fueron cruciales para reabrir el caso. Tercero, muestra cómo los motivos económicos pueden llevar a las personas a cometer crímenes horrendos contra sus propios familiares. Jason Harris valoró el dinero y la conveniencia por encima de la vida de su esposa, y ese tipo de cálculo frío es verdaderamente diabólico. Finalmente, ilustra cómo la ciencia forense sigue evolucionando y ofreciendo nuevas formas de resolver crímenes. El uso de la leche materna como prueba fue innovador y, en última instancia, decisivo en este caso. Los investigadores y fiscales que pensaron en analizar la leche materna de Cristina merecen un enorme reconocimiento por su enfoque creativo en este caso. Si no hubiera sido por esa prueba, Jason Harris podría haberse salido con la suya en el asesinato. Cristina Harris merecía mucho más. Sus hijos merecían mucho más. Pero al menos el hombre que la mató nunca volverá a dañar a nadie. Y su familia puede tener algo de paz sabiendo que se hizo justicia. Descansa en paz, Cristina. La lucha de tu familia por la justicia no fue en vano. Y el asesino pagará por lo que hizo durante el resto de su miserable existencia. Si no se hubieran analizado a tiempo esas bolsas de leche materna, Jason Harris podría haber vivido libre para siempre, abrazando el dinero del seguro, abrazando a su amante y siguiendo mintiendo en la misma casa que aún conservaba el calor de la esposa a la que él mató. Cristina Harris merecía mucho más: vivir, abrazar a sus hijos, ver crecer a su hija en sus brazos. Esos dos pequeños merecían mucho más. Escuchar la nana de su madre cada noche, en lugar de crecer con el recuerdo de que su padre envenenó a su madre con el último tazón de cereal cálido. Pero al menos, desde hoy, ese monstruo nunca volverá a estar libre. Se pudrirá entre 4 paredes de prisión hasta morir. Y cada día que pase será un día en que tenga que enfrentarse a su propio crimen. La justicia llegó, aunque tarde. Descansa en paz, Cristina. La lucha de tu familia no fue en vano. El asesino ha sido encadenado para siempre, y tus hijos crecerán sabiendo que en este mundo aún hay espacio para que la verdad y el amor venzan al mal. Ella pensó que él iba a cambiar. Esta historia comienza con una promesa de esperanza rota. Sativa Transue, una joven radiante y llena de energía, aceptó un viaje romántico a Cancún para el Día de Acción de Gracias, como un nuevo comienzo, prometido por su pareja. Pero Cancún, el paraíso tropical, se convirtió rápidamente en un infierno controlado, donde los celos enfermizos, el alcohol y el abuso mental de ese hombre alcanzaron su punto máximo. Lo que hace que esta historia sea inquietante es el último momento de soledad de Sativa. Se había preparado para una ruptura definitiva inmediatamente después del viaje. Cambió su contraseña, envió documentos importantes a su hermana. Sin embargo,
En lugar de escapar, quedó atrapada. El caso terminó en 5 minutos de horror en la última noche, cuando el hombre que más amó le quitó la vida. El forense lo llamó la zona de elección. El tiempo que el atacante pudo detenerse, pero no lo hizo. Esta no es solo una historia sobre un asesinato, sino también una advertencia sobre el abusador oculto, el que transforma el amor en control absoluto. ¿Qué pasó realmente en esa tranquila habitación de hotel? ¿Y por qué Sativa Transue, a pesar de ver las señales de alerta, no pudo escapar de esa trampa del destino? Sativa Transue nació el día 19 de mayo de 1995 en Cheney, Washington. Esta pequeña ciudad con calles tranquilas y una universidad que le da energía es un tipo de lugar en Estados Unidos donde todos se conocen y un extraño es fácil de notar. Su madre, Jaime, fue madre a la edad de 16 años. A menudo decía que ella y Sativa crecieron más como mejores amigas que como madre e hija, unidas no solo por la sangre, sino también por la confianza absoluta. En la familia había hermanos menores, su hermana Michaela Beaulieu y su hermano CJ. Su padre, Jason, estuvo involucrado en sus vidas, pero el vínculo entre Jaime y Sativa fue el pilar de su hogar. Desde temprano, Sativa tuvo una energía aparentemente ilimitada. Su risa era contagiosa. Hacía amigos fácilmente y mostraba una profunda compasión por los animales sin hogar. Sus mascotas favoritas, un perro llamado Shadow y una gata llamada Flower, no eran solo animales para ella, eran familia. Las personas que la conocían la describían de la misma manera: amable, enérgica, generosa, siempre dispuesta a ayudar. Eligió su campo de estudio basándose en su pasión. Sativa se matriculó en la Universidad Eastern Washington, donde estudió ciencias del ejercicio. Su interés en los deportes, la salud y la fisiología humana era parte de cómo veía la vida. Después de obtener su título en el año 2017, inmediatamente comenzó a trabajar como terapeuta de masajes en una empresa llamada Lucid. Se dedicó al trabajo, a menudo tomaba turnos adicionales, decidida a construir un futuro sólido. Sus colegas la recuerdan como alguien que, a pesar de dormir solo unas pocas horas, llegaba al trabajo irradiando calidez y positividad. Pero la paz nunca dura para siempre. La aparición de Taylor Allen, 4 años mayor que Sativa, cambió todo. Trabajaba en la construcción y le gustaba presentarse como un hombre práctico y normal. Sin embargo, detrás de esa fachada genuina, al estilo estadounidense, había una profunda fatiga y una rabia silenciosa y latente. Su nombre ya había aparecido en los archivos policiales. En el año 2012, fue arrestado por agresión en 4º grado. Fue un cargo menor, pero suficiente para dejar una marca. Los detalles del incidente no están claros, pero el arresto fue registrado. El alcohol era su forma de lidiar con la presión interna, y año tras año, bebía más. Las personas que lo conocían notaron una naturaleza dual. Cuando estaba sobrio, podía ser silencioso, incluso cortés, pero una vez que comenzaba a beber, cambiaba por completo, volviéndose ruidoso, irritable y a veces agresivo. Las personas así son difíciles de amar, pero es aún más difícil entender por qué alguien elegiría quedarse. Cuando los caminos de Sativa y Taylor se cruzaron, sorprendió a quienes los rodeaban. Ella era vivaz, cálida, extrovertida. Él era contemplativo, reservado, temperamental. Parecían no poder ser más diferentes, pero el destino tenía otros planes. Tal vez ella vio a alguien que necesitaba ser salvado. Tal vez él vio a alguien que podía controlar. La relación inusual comenzó a volverse preocupante y finalmente peligrosa. Nadie se dio cuenta, pero esta relación sería perjudicial para Sativa. Después de unos meses de noviazgo, Sativa decidió irse a vivir con Taylor, comenzando un nuevo capítulo en su vida en Milton, a unas 5 horas en coche de su familia. Para ella, esto simbolizaba la independencia, construir una vida juntos, planear el futuro. Pero para Taylor, significaba tener el control total de la situación.
Al principio todo parecía estar bien. La recogía del trabajo, ayudaba con las tareas domésticas, decía que estaba preocupado cuando ella llegaba tarde. Pero poco a poco, esa preocupación se convirtió en preguntas constantes. ¿Quién le está enviando mensajes de texto? ¿Quién está llamando? ¿Por qué su teléfono está bloqueado? Sus celos escalaban constantemente, y cualquier conversación que Sativa tuviera con colegas o viejos amigos lo enfurecía. En unas pocas semanas, las cosas empeoraron. Taylor había instalado secretamente software espía en su teléfono, transfiriendo todos sus mensajes a su computadora portátil. Sativa no tenía ni idea. No sabía que todo lo que escribía, cada conversación privada, estaba siendo monitoreada. Para Taylor, esta era solo otra forma de mostrar que le importaba. La primera verdadera señal de alerta apareció por algo menor. No podía armar una mesa nueva. Se suponía que no era un gran problema, pero su frustración estalló en una furia total. Agarró un mazo y rompió los muebles en pedazos. Sativa solo se quedó allí, sin saber qué decir. Fue la primera vez que vio cuán rápido su calma podía convertirse en violencia. Su madre, Jaime, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Sativa llamaba menos a menudo. Comenzó a poner excusas por el comportamiento de Taylor. Los amigos preguntaban si todo estaba bien, pero ella siempre respondía lo mismo. Él solo está cansado. Es mi elección. Sus respuestas se volvieron cada vez más vagas, como si temiera que cualquier interferencia externa solo empeoraría las cosas. Desde ese momento, monitorearla se convirtió en su rutina. Revisaba su teléfono, sus correos electrónicos, sabía su horario de trabajo y con quién pasaba el tiempo. Cada paso era vigilado. Por fuera, parecían cualquier pareja normal, pero por dentro, ella dependía completamente de él. Sativa aún no se daba cuenta de que no estaba viviendo con una pareja, sino con alguien que había cruzado el límite hace mucho tiempo. La casa en Milton, a donde se mudó para comenzar una nueva vida, se convirtió gradualmente en un lugar donde ya no se sentía libre. El amor del que alguna vez se enorgulleció se convirtió en la fuente de su miedo. Y este es el tipo de miedo que no puedes simplemente dejar atrás. En agosto de 2021, Michaela Beaulieu decidió visitar a su hermana. Sativa no había estado en casa por un tiempo, así que Michaela Beaulieu se tomó unos días libres y condujo hasta Milton. Su hermana la recibió con una sonrisa, diciendo que todo estaba bien. Pero la casa dejó una extraña impresión. Desde los primeros momentos, era obvio que no había paz en ese ambiente. Agujeros en las paredes, abolladuras en las puertas, pomos de muebles rotos, esquinas con rastros de impactos. Michaela Beaulieu preguntó qué había pasado. Sativa dijo con calma: «Solo pusimos los muebles en el lugar equivocado. Lo arreglaremos más tarde». Era como si hubiera preparado esas palabras. Taylor, el esposo de Sativa, rara vez estaba en casa. Pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo o con amigos, y cuando regresaba, a menudo estaba en un estado inestable. Su presencia traía tensión. Era ruidoso, bebía, estaba irritable por nada, y no había calidez en sus ojos. Michaela Beaulieu notó que Sativa se tensaba con cada paso que él daba. Una noche, las dos hermanas estaban en la cocina. Sativa intentó bromear: «Cuando bebe, lo llamo el monstruo». Michaela Beaulieu se dio cuenta de que detrás de esas palabras no solo había miedo, había agotamiento, una aceptación cansada de la situación. Los días siguientes estuvieron cargados de silencio. Por la mañana, Sativa apenas hablaba. Por la noche, esperaba a que Taylor se durmiera. La vida en esa casa giraba completamente en torno a su estado de ánimo. Michaela Beaulieu vio lo que estaba sucediendo, pero no sabía cómo ayudar. Le sugirió suavemente a Sativa que volviera a casa, aunque solo fuera por un tiempo. Pero Sativa solo dijo que podía arreglársela sola, que Taylor solo estaba pasando por una fase difícil. El día que se fue, Michaela Beaulieu hizo las maletas en completo silencio. Su hermana se paró en la puerta diciendo que todo estaba bajo control,
pero sus ojos decían lo contrario. En el camino a casa, Michaela Beaulieu no encendió la música. Un pensamiento seguía dando vueltas en su cabeza. Algo malo va a pasar. Ese sentimiento se quedaría con ella por mucho tiempo. Reconocer que alguien es peligroso puede ser increíblemente difícil. Pueden parecer amables, cariñosos, tranquilos, pero detrás de esa fachada hay una sed de poder y una necesidad de dominar. Los psicólogos llaman a esas personas narcisistas malignos. No son solo egoístas, son adictos a controlar a otros. Al principio, ganan tu afecto con atención y apoyo, creando la ilusión de una relación perfecta. Pero con el tiempo, esa atención se convierte en vigilancia total, y ese apoyo se convierte en presión constante. Necesitan saber todo sobre tu vida, y cualquier señal de independencia se siente como traición para ellos. Su arma más grande es la manipulación, distorsionando la verdad, invirtiendo la situación, haciendo que la pareja dude de su propia realidad. Nada es culpa de ellos, no admiten errores, nunca se disculpan porque en su mente nunca se equivocan. Todos los demás están equivocados. Se convierte en un círculo vicioso, un estallido de ira, un breve momento de arrepentimiento, una promesa de cambio, y luego otra ronda de daño mental. En el medio, hay una frágil ilusión de paz, pero solo está ahí para evitar que la otra persona se vaya. Así es como se origina la dependencia. Donde el miedo va de la mano con la esperanza, no siempre hacen daño con las manos, pero sus palabras cortan más profundamente. Las heridas físicas pueden sanar. Las palabras dichas con frialdad calculada dejan cicatrices que duran toda la vida. Taylor Allen encajaba perfectamente en ese perfil. Celos constantes, comportamiento controlador, denigrándola, negando sus errores. Cada rasgo en el libro de texto de un narcisista con tendencias perjudiciales estaba allí. La estaba arruinando psicológicamente, monitoreándola, culpándola, haciéndole disculparse por cosas que ni siquiera hizo. No quería una compañera, quería control. Si el diccionario tuviera una foto junto al término narcisista maligno, podría ser su rostro. Para el otoño del año 2021, la relación de Sativa y Taylor se había deteriorado por completo. Ella ya no podía seguir poniendo excusas por su temperamento. No podía soportar las constantes dudas, la vigilancia. Había empacado sus maletas muchas veces, pero algo siempre la detenía. Sin embargo, en el fondo, sabía que tenía que terminar, tenía que salir y volver a casa. Fue entonces cuando Taylor hizo un movimiento inesperado. Le propuso que pasaran el Día de Acción de Gracias en Cancún. Lo llamó un nuevo comienzo. Dijo que las vacaciones los ayudarían a volver a encarrilarse. Sativa dudó. El Día de Acción de Gracias siempre fue sobre la familia. La casa de su madre en Washington, comidas compartidas, tradiciones que nunca se perdió. Jaime y Michaela Beaulieu le dijeron que se quedara en casa, pero Taylor insistió, diciendo que estaba cansado de las discusiones, que todo sería diferente, que el viaje sería un punto de inflexión. Sus palabras sonaron convincentes, casi sinceras. Sativa no creyó ni una palabra, pero aceptó. No porque tuviera esperanza, sino porque tenía un plan. El viaje sería el final. En silencio, decisivo, sin confrontación ni riesgo. Les dijo a sus colegas que probablemente se mudaría después de las vacaciones. Cambió su contraseña en su teléfono. Dejó algunos documentos importantes y dinero en efectivo a su hermana por si acaso. Para Taylor, parecía una reconciliación. Estaba emocionado, planeando, eligiendo el hotel, al Itmo Resort en Cancún. Prometió que sería un viaje sin discusiones ni alcohol. Para Sativa, fue solo una pausa antes de cruzar la línea de meta. Su único objetivo era superar ese viaje y comenzar una vida sin él. Compró los boletos. Él dijo, «Ya verás, todo será genial». Ella respondió, «Ya veremos». Ambos sabían que algo cambiaría después de ese viaje. Ninguno de los dos sabía cuán irreversible sería ese cambio. En noviembre de 2021,
Cancún los recibió con sol y humedad. El resort Alitma parecía un lugar de vacaciones perfecto. Piscina, música junto al bar, turistas con cócteles en la mano. En las historias que Sativa publicó, todo parecía perfecto. Sonrisas, la playa, palmeras. Los seguidores dieron me gusta a las fotos y comentaron que estaban celosos. Nadie sabía que detrás de la cámara todo era diferente. En los mensajes privados enviados a sus seres más cercanos, el tono era completamente opuesto. Ella escribió: «Solo quiero que termine esta semana». Esa breve frase lo dijo todo. No se estaba llevando a cabo ninguna vacación. La promesa de Taylor duró exactamente un día. Para el segundo día, abrió una botella de tequila para celebrar el viaje. Después del primer trago, su estado de ánimo cambió. Después del tercero, comenzó a criticar por nimiedades. Sativa intentó no discutir. Sonreía en público, tomaba fotos, mantenía la ilusión de normalidad. Para todos a su alrededor, eran solo otra pareja de vacaciones. Pero una vez que la puerta de la habitación del hotel se cerró, la atmósfera cambió. Taylor estaba irritable, hablaba en voz alta, exigía atención. Cualquier cosa podía enfurecerlo. Alguien que la miraba, ella que respondía a un mensaje demasiado tiempo, que no reaccionaba a un chiste como él quería. Por la noche, iban al bar. Él pedía chupitos, cócteles, se reía más fuerte que todos, intentaba hablar con extraños. Sativa se sentaba a su lado tratando de no provocarlo. Le envió mensajes de texto a su hermana varias veces. Ya ha bebido demasiado. Estamos discutiendo de nuevo por cosas estúpidas. A medianoche, las discusiones se convirtieron en gritos. Las personas en las habitaciones cercanas escucharon ruidos fuertes a través de las paredes. Primero discusiones, luego fuertes golpes de muebles. A la mañana siguiente, ella publicó otra foto sonriendo junto a la piscina como si nada hubiera pasado. Toda la semana transcurrió así. Durante el día, vacaciones en la superficie. Por la noche, el círculo vicioso se repitió. Taylor celoso, cuestionándola, revisando su teléfono, preguntando una y otra vez las mismas cosas. Comenzó a beber más temprano cada día, perdiendo el control más rápido cada vez. El personal del hotel notó que parecía agotada, pero no hubo confrontación pública en ningún lugar público. Sativa no compartió detalles, solo repetía constantemente en los mensajes: él no está cambiando. En un mensaje a un amigo agregó: creo que este es el momento. Solo quiero irme a casa. Esas palabras fueron la señal final. Su decisión de irse era firme. Para los demás, eran solo una pareja de Estados Unidos de vacaciones. Para ella, fue una semana de supervivencia junto a la persona a la que había abandonado emocionalmente. Cancún, que se suponía que era la oportunidad de arreglarlo todo, se convirtió en una trampa, una de la que no escaparía, el 26 de noviembre de 2021. La última noche que Sativa Transue estuvo viva. El día comenzó en paz, desayuno, playa, fotos soleadas. En sus historias, sonreía, el mar al fondo, un cóctel en la mano. Esa noche, ella y Taylor fueron al restaurante del hotel. Al principio, nada inusual. Pedir comida, ropa de colores claros, una conversación lenta. Pero durante la cena, él comenzó a beber de nuevo. Chupitos de tequila seguidos, luego piña colada. Al final de la comida, su voz había cambiado. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos pesados. Se trasladaron al bar. Fue entonces cuando todo se salió completamente de control. Él siguió bebiendo. Ella intentó no discutir. Varias veces, Sativa salió a tomar aire y le envió un mensaje de texto a su amiga. Está bebiendo de nuevo. Está enojado de nuevo. 30 minutos después, gritos. Otros huéspedes notaron la discusión, pero asumieron que era solo otra pareja borracha. Finalmente, la seguridad intervino y los escoltó a ambos de regreso a su habitación. Luego, el silencio detrás de la puerta cerrada. Más tarde, se revelaría la verdad. Una pelea estalló en la habitación.
Taylor atacó a Sativa y uno de los golpes le dejó un profundo corte en la barbilla. El personal médico del hotel trató la herida y la suturó. Cuando el médico preguntó qué había pasado, ella dijo, «Me caí». Luego agregó, «Estoy bien». Pero los testigos lo notaron. Parecía asustada y apenas hacía contacto visual. Después del incidente, el comportamiento de Taylor se volvió errático. En un momento se estaba disculpando, al siguiente anunciaba el fin de la relación y amenazaba con saltar. El personal intentó detenerlo, pero él continuó su arrebato, golpeó la puerta del baño y luego suplicó que volvieran a empezar. Sativa permaneció en silencio. Los vecinos de arriba recordaron más tarde que alrededor de la medianoche escucharon fuertes gritos, muebles volcados y fuertes golpes. Algunos hablaron de ello a la mañana siguiente. Pero nadie llamó a la recepción ni a las autoridades. Nadie llamó a la puerta. Para ellos, era solo otra pareja de turistas discutiendo. Después de la medianoche, todo se calmó. A las 9 en punto de la mañana siguiente, su teléfono estaba en silencio. Sin mensajes, sin historias, sin me gusta. Esto inmediatamente preocupó a Michaela Beaulieu. Sativa siempre respondía. Su hermana le envió un mensaje de texto primero, luego la llamó, sin respuesta. Unas horas más tarde, publicó un mensaje preocupado en Facebook. «Si alguien sabe lo que está pasando con Sativa, por favor hágamelo saber. No está respondiendo». Discutieron anoche. En ese momento, Michaela Beaulieu no sabía que su hermana ya no podía responder. Alrededor de la medianoche, cuando los gritos cesaron y el hotel volvió al zumbido familiar del aire acondicionado, dentro de una de las habitaciones de la Litma Resort, una mujer de 26 años de Cheney, Washington, dio su último aliento. La mañana del 27 de noviembre, cuando el personal de limpieza entró en la habitación del Al Ritma Resort, Sativa ya no estaba. Estaba boca abajo, con una bolsa cruzada como si hubiera intentado irse, pero no hubiera podido escapar. El informe del forense no dejaba dudas. La causa de la muerte fue estrangulamiento. Su cuerpo tenía numerosos hematomas en la cara, brazos, pecho y piernas. Las marcas en su cuello eran claras y simétricas. El médico escribió que el agarre fue fuerte, controlado y se mantuvo durante mucho tiempo. Esto no fue un accidente o un breve momento de ira. Fue un acto intencional donde la violencia y el control se fusionaron. Los datos forenses muestran que en el caso de estrangulamiento mecánico, una persona pierde el conocimiento después de unos 30 segundos. Pero se necesitan de 4 a 5 minutos para que la respiración se detenga por completo. Eso significa que durante esos 5 minutos, el atacante continuó aplicando presión, completamente consciente de lo que estaba haciendo. Los expertos llaman a ese periodo la zona de elección. El momento en que una persona puede soltar, pedir ayuda, detenerse. Él no se detuvo. Los psicólogos y criminólogos enfatizan que el estrangulamiento es un tipo de violencia muy específico. Requiere cercanía, contacto, dominio físico. No es impulsivo. Es una demostración de poder. Como dijo la experta en violencia doméstica británica, Jane Monton Smith, este no es un acto de ira, es un acto de dominio. La persona está demostrando que decide si vives o mueres. La muerte de Sativa duró varios minutos, 5 largos minutos de dolor y la conciencia de que no llegaría ayuda. Al otro lado de la pared delgada, los turistas todavía dormían. El aire acondicionado zumbaba. La música de la fiesta se desvanecía en el silencio. Nadie escuchó su último latido. Cuando se encontró su cuerpo, Taylor estaba cerca, con una bata de hotel. Durante el interrogatorio declaró no recordar nada, que ella simplemente se había caído. Pero los resultados de los expertos fueron claros. Signos de lucha, marcas de estrangulamiento, ningún intento de ayudarla. Asesinar no es una fracción de segundo, lleva tiempo, no segundos, sino minutos. Minutos para darse cuenta de que la persona frente a ti está viva, rogándote que pares.
minutos para tomar una decisión. Él tomó su decisión y no se detuvo. Esos 5 minutos en los que terminó la vida de Sativa Transue demostraron no solo el crimen en sí, sino también que no fue un estallido de ira. Fue una decisión fría, calculada, deliberada, llevada a cabo contra un ser humano vivo. El 29 de noviembre de 2021, la policía mexicana emitió un comunicado oficial. Un ciudadano estadounidense había sido arrestado en Cancún, bajo sospecha de haber asesinado a su pareja. En la foto, Taylor Allen con una bata de hotel blanca, sin afeitar, con ojos sin vida. Fue la primera y única confirmación de su arresto. Fue acusado de lo que podría ser el crimen de feminicidio. Luego, el caso dio un giro inesperado. El 2 de diciembre, Taylor fue arrestado nuevamente en Estados Unidos, pero por cargos no relacionados con la muerte de Sativa. Las autoridades mexicanas continuaron su investigación mientras el cuerpo de Sativa permanecía en la morgue en Cancún. Su familia se vio obligada a navegar por el laberinto de procedimientos legales, traducción de documentos y altos costos de repatriación, lo que retrasó su regreso a casa. Para recaudar fondos para el transporte y el funeral, la madre y la hermana de Sativa lanzaron una campaña de GoFundMe, con un objetivo de $50,000. Gracias al apoyo de amigos, vecinos y extraños, el objetivo casi se alcanzó en solo 2 semanas. El 9 de diciembre, su cuerpo fue devuelto a Washington. 12 días después de su muerte, la familia finalmente pudo despedirse. El 11 de diciembre, se celebró un servicio conmemorativo en Spokane, al que asistieron más de 200 personas. La sala estaba decorada con globos morados, su color favorito. La gente habló de ella como alguien amable, cálido, lleno de luz, siempre ayudando a los demás. Más tarde, en el Wagon Wheel Bar and Grill, un lugar al que le gustaba ir con sus amigos, organizaron una conmemoración de su vida, fotos en las paredes, velas en las mesas. Nadie habló directamente de cómo murió, pero todos lo sabían. Mientras tanto, la investigación en México avanzó lentamente. El sistema de justicia mexicano opera de manera diferente al de Estados Unidos. La primera audiencia, programada para el 8 de septiembre de 2022, fue cancelada debido a problemas de procedimiento para notificar al acusado. El abogado de Taylor utilizó eso como base para posponer el caso. Los siguientes meses transcurrieron en espera. En el otoño de 2023, la hermana de Sativa, Michaela Beaulieu, publicó una actualización en la página de GoFundMe y en el grupo Justice for Sativa. Nuestro abogado nos dijo que Taylor presentó una apelación. Esto retrasa el proceso unos meses más. Actualmente se encuentra en la prisión de Cancún. Estamos esperando el juicio que dicen que tendrá lugar en el año 2024. El juicio estará abierto al público. Cada retraso es otro golpe para la familia. Entienden que es parte de la estrategia de la defensa para alargar el caso con el tiempo y utilizar todos los tecnicismos posibles para posponer la sentencia. En México, la pena de muerte fue abolida oficialmente en el año 2005. La última ejecución tuvo lugar en el año 1961. Pero el país aún aplica castigos severos por feminicidio, cadena perpetua o largas sentencias sin posibilidad de libertad condicional. A diferencia de Estados Unidos, donde el término feminicidio no está codificado en la ley penal federal, México lo reconoce legalmente y lo utiliza activamente en su sistema legal. Las estadísticas de México son alarmantes. Solo en los primeros 5 meses del año 2021, la Secretaría de Seguridad Pública del país reportó 423 casos de feminicidio. Mientras tanto, el periódico The Guardian citó datos de Estados Unidos que muestran que en el año 2018, 104 mujeres fueron asesinadas por una pareja actual o anterior. Ajustado por población, eso es casi el doble de la tasa observada en Francia. Es una verdad que invita a la reflexión y en Estados Unidos, la demora en reconocer el feminicidio como un crimen separado. Pero independientemente de lo que diga el término legal, el acto sigue siendo el mismo. Una mujer asesinada por la persona en la que confiaba, la persona que una vez amó.
ya sea que suceda en México, Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, es la misma verdad brutal. Ahora Taylor Allen está esperando el juicio en una prisión de Cancún. Su nombre es conocido, sus acciones han sido grabadas, su comportamiento es innegable, pero el proceso legal aún no ha terminado. Él creía que podía controlar a Sativa, sus palabras, sus acciones, su entorno, incluso su aliento. Ahora solo queda una cosa que puede controlar: el tiempo desde ahora hasta el momento en que escuche su sentencia. ¿Por qué la gente se queda en relaciones peligrosas? Las razones son reales y merecen una dolorosa empatía. El miedo a la soledad puede ser mayor que el miedo al daño. La dependencia emocional y financiera puede atrapar a alguien hasta el punto en que tomar una decisión independiente se siente imposible. También hay una visión distorsionada del amor, donde el control se confunde con la preocupación y los celos se consideran prueba de afecto. Esa ilusión a menudo se refuerza con la vergüenza, la presión social y las promesas vacías de cambio. Juntas, esas fuerzas pueden volverse más fuertes que cualquier atadura física, manteniendo a alguien en el lugar mucho después de que se dan cuenta del peligro. Sativa Transue no pudo salir por sí misma de esa trampa del destino, pero su historia no termina en silencio. Su hermana, Michaela Beaulieu, ha convertido el dolor en acción. Dirige una página que comparte actualizaciones sobre el caso. Sigue persistentemente el lento progreso legal en México. No se detiene ahí. Michaela Beaulieu habla activamente en eventos comunitarios, enfocándose en identificar las señales de alerta de las relaciones abusivas, mientras recauda fondos para sobrevivientes y organiza una carrera benéfica significativa en memoria de su hermana. La misión de Michaela Beaulieu es clara e inquebrantable: luchar por la justicia para Sativa y ayudar a prevenir que tragedias similares les sucedan a otras mujeres. Aunque Sativa se ha ido, ella vive en el esfuerzo incansable de su hermana, convirtiéndose en una voz de advertencia para innumerables personas. El 23 de diciembre de 2015, solo 2 días antes de Navidad, una madre de 2 hijos en el pequeño pueblo de Ellington, Connecticut, entró en su casa después de que su clase de gimnasia se cancelara de repente. El Fitbit que llevaba sujeto a la cadera seguía contando sus pasos con total tranquilidad, hasta exactamente las 10:05 de la mañana, cuando se quedó en silencio para siempre. 37 minutos después, su marido, Richard Dabate, activó la alarma de pánico, se ató él mismo a una silla con bridas de plástico, llamó al 911 y contó una historia aterradora. Un asesino enmascarado con voz parecida a la de Vin Diesel había irrumpido en la casa, exigió el PIN de la tarjeta de crédito, persiguió a su esposa hasta el sótano y le disparó 2 veces. La policía llegó y no encontró huellas extrañas, ni signos de forzamiento, ni falta ningún objeto de valor, y los 3 perros policía volvieron ladrando directamente al marido. Pero hicieron falta casi 7 años, más de 600 indicios digitales y un pequeño dispositivo de seguimiento físico para demostrar lo que todos sospechaban desde el primer segundo. El asesino nunca había salido de la casa. Esta es la historia real del caso conocido como Fitbit Murder, el crimen del Fitbit. La primera vez en la historia judicial de Estados Unidos en que un reloj de pulsera se convirtió en un testigo silencioso e irrefutable que desmontó todas las mentiras del asesino y lo llevó a una condena de 65 años de prisión. Connie Margota Dabate nació el 31 de julio de 1976 en Rockville, Connecticut. Era la menor de los hijos de Kenneth y Cindy Margota. Su hermano mayor, Keith, diría después que aún recuerda el día en que su padre lo llevó al hospital para conocer por primera vez a su hermanita recién nacida. La enfermera la levantó junto a la ventana y desde ese instante ella se convirtió en la luz de su familia. Criada en Vernon y Ellington, Connie destacaba en todo lo que tocaba. Se graduó del Instituto Ellington High School en 1995 y obtuvo su título universitario en la Universidad de Connecticut en 1999.
Sus amigos la describían como alguien que se lanzaba a la vida con un entusiasmo contagioso. Tras la universidad, Connie construyó una impresionante carrera en ventas farmacéuticas. Trabajó para varias empresas antes de incorporarse a Reckitt Benckiser como representante de ventas de medicamentos, donde rápidamente se consolidó como una empleada sobresaliente. Su perfil de LinkedIn mostraría después que siempre estuvo en el 20% superior de la compañía y que había recibido 3 premios President's Club. No solo era exitosa, estaba apasionada por su trabajo y se sentía orgullosa de ser un apoyo para los médicos y farmacéuticos a los que servía. Pero con todos esos logros profesionales, la mayor alegría de Connie venía de su familia. El 4 de julio de 2003, se casó con Richard D'Abate, un administrador de redes informáticas con el que llevaba años saliendo. Richard era 2 años menor que Connie y tenía una personalidad bastante diferente. Los amigos lo describían como alguien con un humor extraño y algo excéntrico. Mientras Connie era extrovertida y cálida, Richard era reservado y más técnico. La pareja se instaló en una casa colonial de 4 dormitorios en el número 7 de Birch View Drive, Ellington, que hoy tiene un valor aproximado de $634,000, según el mercado actual. Poco después, la familia creció con 2 niños. Richard Jr., al que llaman RJ, nació en 2006 y Connor en 2009. Para Connie, ser madre lo era todo. Cuando Connor nació con labio leporino y necesitó tratamientos médicos continuos, ella se convirtió en su defensora incansable, llevándolo de un lado a otro a Boston para las consultas mientras cuidaba al mismo tiempo a su padre, que luchaba contra la leucemia. Los amigos decían que, por muy exitosa que fuera profesionalmente, el mayor orgullo de Connie era ser una madre amorosa y entregada. En el vecindario la apodaban el sol de muchas vidas. Participaba activamente en el cuerpo de ambulancias voluntarias de Ellington, donde fue vicepresidenta durante varios años. Organizaba recaudaciones de fondos, llevaba comida a los vecinos enfermos y siempre era la primera en ofrecerse cuando alguien necesitaba ayuda. Los vecinos la describían como la persona que hacía que su comunidad se sintiera como una gran familia. Para quienes miraban desde fuera, la familia D'Abate lo tenía todo. Una casa bonita, 2 carreras exitosas, Connie era la principal fuente de ingresos y 2 niños sanos y felices. Los amigos los veían como un matrimonio normal, con los típicos desacuerdos que atraviesan casi todas las parejas, generalmente relacionados con el dinero y los hábitos de gasto. Pero, como descubrirían después los investigadores, detrás de esa apariencia perfecta, había una red de engaños que acabaría conduciendo a una tragedia inimaginable. En 2015, aunque desde fuera la familia D'Abate parecía feliz, ya habían aparecido señales de alarma de que algo no iba bien. Las personas más cercanas a Connie empezaron a notar que estaba más tensa de lo habitual, especialmente por las finanzas familiares. Richard había desarrollado hábitos de gasto que la preocupaban. Se sabía que retiraba dinero de las cuentas sin consultarlo con su mujer. Y había gastos en clubes de striptease locales que levantaban sospechas. Pero el secreto más dañino que Richard ocultaba no tenía nada que ver con el dinero. Se trataba de Sarah Ganassa, la mujer a la que conocía desde el instituto en Manchester. Sarah tenía su propia historia con Richard. Habían tenido breves relaciones sentimentales en 2005, 2007 y 2008, todas mientras él ya estaba casado con Connie. Tras divorciarse en 2014, Sarah volvió a Manchester y ella y Richard retomaron el contacto como amigos. En mayo de 2015, esa amistad evolucionó a algo mucho más serio. Empezaron una relación sexual y, solo un mes después, en junio, Sarah descubrió que estaba embarazada de Richard. Al enterarse del embarazo, Richard tranquilizó a Sarah diciéndole que estaba planeando divorciarse de Connie y que podrían construir un futuro juntos. Sarah declararía después que nunca presionó a Richard para que se divorciara y que jamás quiso romper la familia D'Abate. Tenía intención de criar al niño sola si era necesario,
Pero Richard repetía una y otra vez promesas de dejar a su esposa que nunca cumplía. En junio, le dijo que estaba preparando el divorcio e incluso que estaba arreglando la casa para venderla. En agosto cambió de tono y le dijo que estaba considerando quedarse con Connie. Y en noviembre volvió a afirmar que él y Connie habían acordado divorciarse. Esa repetición constante dejó exhausta a Sarah, que ya estaba de 7 meses y trataba de planificar su futuro. A veces cortaba el contacto con Richard o le pedía que la dejara en paz, pero él siempre encontraba la manera de volver con nuevas promesas y compromisos. Mientras tanto, Connie no tenía ni idea de la aventura ni del embarazo. Para ella, el matrimonio solo atravesaba una etapa difícil pero superable. En noviembre de 2015, incluso le envió a Richard mensajes cariñosos, incluido una foto en ropa interior con el texto: «Estoy lista para ti, grandullón». Pero Richard vivía en 2 mundos. El día antes de que Connie enviara ese mensaje íntimo, él le escribió a Sarah para asegurarle que había hablado del divorcio con su esposa y que estaban de acuerdo. 2 días después, le dijo que se estaban divorciando poco a poco para no afectar tanto a los niños. Amigos y familiares cercanos a Connie decían que ella nunca había mencionado el divorcio. Si lo hubiera hecho, parecía totalmente decidida a superar los problemas que tuvieran. La policía estatal entrevistaría después a casi 20 testigos y casi todos coincidían en lo mismo. Connie nunca habló de divorcio, aunque algunos notaron que estaba tensa por los gastos de Richard. Sin embargo, Connie sí sabía que algo en su vida le estaba provocando una ansiedad grave. La mañana del 23 de diciembre, envió un mensaje por Facebook a una terapeuta pidiendo cita para hipnosis porque están pasando demasiadas cosas ahora mismo. Nunca llegó a esa cita. Mientras tanto, Richard estaba acorralado por todas partes. Su prima Lori Gardner declararía que, en una fiesta de verano de 2015, Richard le confesó que Sarah estaba embarazada. Estaba preocupado por lo que pensaría la familia y temía convertirse en el paria del clan. Su mejor amigo, Seth Robertson, dijo que Richard le había expresado miedo al divorcio, convencido de que los hombres siempre salen perdiendo y que las mujeres se quedan con la casa y la custodia. Las paredes se cerraban sobre Richard Davat. Sarah estaba de 7 meses con su hijo y cada vez más frustrada con las promesas vacías. Su economía estaba tensa y un divorcio significaría perder el estilo de vida cómodo que había construido gracias al exitoso trabajo de Connie. Se enfrentaba a la perspectiva de disputas por la custodia, manutención y la vergüenza social cuando su infidelidad saliera a la luz ante amigos y familia. Algo tenía que ceder, y Richard Davate estaba a punto de tomar una decisión que destruiría para siempre varias vidas. El 23 de diciembre de 2015 empezó como una mañana de miércoles normal para la familia Davate. Los 2 niños, RJ de 9 años y Connor de 6, se preparaban para ir al colegio, emocionados porque las vacaciones de Navidad empezaban en solo 2 días. Connie tenía planeado ir a su clase habitual de spinning en el Indian Valley YMCA de Ellington, una rutina que seguía para mantenerse en forma. Richard le dijo a la policía que salió de casa entre las 8:30 y las 8:40 de la mañana para ir a trabajar como administrador de redes. Según su declaración, condujo unos 5 minutos. Recordó que se había dejado el portátil en casa y regresó a buscarlo. Pero las pruebas digitales revelarían después una historia completamente distinta sobre los movimientos de Richard esa mañana. Facebook fue accedido desde el ordenador de la casa Davate. Alguien buscó en Google ideas de tatuajes permanentes desde ese mismo ordenador. Eso ocurrió casi 10 minutos después de la hora en que Richard dijo que ya había salido hacia el trabajo. El dispositivo Fitbit de Connie registró que estaba saliendo hacia la clase de spinning. El Fitbit One, que llevaba sujeto a la cadera, registraría minuciosamente cada uno de sus pasos a partir de ese momento. Algo importante ocurrió. El sistema de alarma de la casa se activó desde el llavero de Richard, un dispositivo que solo funciona a menos de 500 pies de la vivienda. Casi inmediatamente después, alguien intentó desactivar ese mismo sistema desde el móvil de Richard. El primer intento falló,
pero el sistema se desactivó con éxito desde el teléfono y volvió a activarse. Esta secuencia se convertiría después en prueba clave. El llavero de Richard solo podía activar el sistema si él estaba en casa o muy cerca. El intento inmediato de apagarlo desde el móvil indicaba que trataba de gestionarlo remotamente después de irse. Pero los horarios demostraban que aún estaba en casa cuando dijo que ya conducía hacia el trabajo. Las cámaras de seguridad del YMCA grabaron a Connie llegando. Se la veía tan alegre como siempre, lista para su entrenamiento matutino. Pero al entrar descubrió que la clase de spinning estaba cancelada. Las cámaras la registraron saliendo mucho antes de lo previsto. En cuanto a la casa, la investigación digital revelaría después que alguien accedió a la web del YMCA desde el ordenador de Richard. Eso sugería que podía estar comprobando si Connie realmente había ido a clase o controlando cuándo podría volver. La puerta del garaje de la casa de Connie se abrió. Al regresar inesperadamente, su Fitbit registró el movimiento, capturando el momento en que salió del coche y entró en casa por última vez. Durante los siguientes 17 minutos, el Fitbit de Connie mostró actividad normal. Subió un vídeo a Facebook desde dentro de la casa. 6 minutos después subió otro. Esos posts, realizados desde la conexión Wi-Fi familiar, demostraban que aún estaba viva y usando su teléfono. Pero lo que ocurrió después lo cambió todo. El Fitbit de Connie registró sus últimos pasos, un total de 1,217 pies dentro de la casa. Esa cifra era mucho mayor que los aproximadamente 125 pies desde el coche hasta el sótano donde después la encontrarían. El dispositivo mostraba que se había movido de forma normal por la casa, probablemente haciendo tareas o preparándose para el día. Y entonces, en ese preciso instante, el Fitbit se quedó en silencio para siempre. 7 minutos después, el botón de pánico de la casa se activó desde el llavero de Richard. Fue la única vez esa mañana que se usó el botón de emergencia. Richard diría después a la policía que recibió la alerta mientras conducía y que envió un correo a su jefe, diciendo que volvía a casa para comprobar el problema de seguridad. Pero los registros telefónicos mostraban que el móvil de Richard emitió señal desde torres cercanas a la casa toda la mañana, contradiciendo su declaración de que estaba a varias millas de distancia en un aparcamiento de autobuses en Broadbrook, donde supuestamente debía revisar pantallas publicitarias. Cuando los primeros agentes llegaron al número 7 de Birch View Drive, se encontraron con una escena que los perseguiría para siempre. Richard fue hallado tumbado en el suelo de la cocina, parcialmente atado a una silla plegable de metal, con bridas de plástico. Tenía heridas superficiales en piernas y torso, y enseguida contó su versión. Relató una historia impactante sobre enfrentarse a un intruso enmascarado vestido de camuflaje, con voz parecida a la de Vin Diesel, que rebuscaba en las joyas de Connie en el armario del dormitorio. El intruso exigió dinero y el PIN de la tarjeta que Richard dijo haber proporcionado. Cuando Connie volvió antes de tiempo y Richard gritó que corriera, ella bajó al sótano en lugar de huir. El intruso la persiguió, forcejeó con ella y le disparó 2 veces con la pistola que Richard había comprado solo 2 meses antes. En el sótano, los investigadores encontraron el cuerpo de Connie. Había recibido 2 disparos de un revólver Magnum 357, uno en la nuca y otro en el abdomen. Era un arma que nunca se había disparado antes de ese día y no tenía huellas identificables, pero los investigadores experimentados detectaron inmediatamente los problemas en la historia de Richard. No había signos de entrada forzada en ninguna parte de la casa. No parecía haber faltado nada. De hecho, el dinero que habría atraído a un ladrón seguía intacto. Lo más llamativo, 3 equipos de perros policía trajeron para rastrear al intruso fallaron en encontrar cualquier rastro que saliera del terreno. El primer perro, Rocky, no paraba de volver hacia Richard e incluso intentó subirse a la ambulancia con él. La escena parecía escenificada y el comportamiento de Richard resultaba extraño para alguien que acababa de ver cómo asesinaban a su esposa. Pero hicieron falta meses de minuciosa investigación digital para probar lo que los investigadores sospecharon desde el principio.
que Richard D'Abate había matado a su esposa y trató de hacer que pareciera un robo con homicidio. Lo que Richard D'Abate no anticipó fue hasta qué punto la tecnología moderna registraría cada detalle de su engaño. El equipo de delitos mayores del Distrito Este de la Policía Estatal de Connecticut, trabajando con el fiscal Matthew Gdansky, llevó a cabo una de las investigaciones digitales más exhaustivas de la historia del estado. En el centro del caso estaba el Fitbit One de Connie. El dispositivo de seguimiento físico que llevaba en la cadera registró sus movimientos con precisión científica hasta el momento de su muerte. El doctor Kenneth Díaz, del Centro Médico de la Universidad de Columbia, que ha realizado numerosos estudios sobre la precisión de Fitbit, testificó que, cuando se lleva en la cadera, estos dispositivos son casi perfectos midiendo pasos, con un 98% de exactitud al caminar o correr. Los datos del Fitbit expusieron agujeros fatales en la línea temporal de Richard. Él afirmó que Connie fue asesinada justo después de volver del gimnasio, pero su Fitbit mostraba que siguió moviéndose activamente por la casa una hora más tarde. En ese intervalo, el dispositivo registró 1,217 pies de movimiento, que el Dr. Díaz testificó eran movimientos normales, del tipo que esperas de alguien haciendo tareas domésticas, no huyendo de un intruso. Aún más incriminatorios fueron los datos del sistema de alarma. El sofisticado sistema de seguridad guardaba un registro detallado de cada activación y desactivación, con hora y método utilizado, ya fuera el llavero o el móvil. El registro mostraba que Richard había estado presente en la casa toda la mañana, activando y desactivando el sistema constantemente, a pesar de afirmar que estaba a varias millas en su lugar de trabajo. Richard envió un correo a su superior desde el ordenador de casa diciendo que volvía para revisar la alerta de seguridad, pero los datos del móvil demostraban que estaba en casa cuando envió ese correo, no conduciendo desde un aparcamiento a 2 millas, como declaró. La actividad de su ordenador esa mañana dibujaba el retrato de alguien claramente en casa y muy consciente de lo que ocurría. Además de los accesos a Facebook y las búsquedas en Google, los registros de la cuenta Microsoft mostraban múltiples inicios de sesión desde la IP de casa, justo en los momentos en que Richard decía estar en otro lugar. Los investigadores también descubrieron búsquedas inquietantes en el ordenador de Richard en los meses previos al asesinato de Connie. En julio y septiembre de 2015, buscó combinaciones de medicamentos sin receta letales, venenos caseros rápidos e indetectables, venenos sin sabor fáciles de conseguir, e información detallada sobre ricina. Esas búsquedas indicaban que el asesinato se había planeado durante meses. No fue un crimen impulsivo ni un robo que acabó en homicidio. Pero quizás lo más desgarrador fue el rastro digital que dejó la propia Connie en su última mañana. Su actividad en Facebook mostraba que no sospechaba nada de lo que iba a ocurrir. Envió mensaje a una terapeuta sobre su ansiedad porque están pasando demasiadas cosas ahora mismo. Subió vídeos alegres a Facebook. Parecía relajada y contenta en su propia casa. Los datos del teléfono también revelaron el grado de engaño de Richard respecto a su aventura. Mantuvo contacto constante con Sara Ganassa. Realizó 8 llamadas solo el día del crimen, incluida una conversación de 28 minutos esa mañana, algo que inicialmente no mencionó a la policía. Cuando lo enfrentaron al abrumador volumen de pruebas digitales, la historia de Richard empezó a derrumbarse. Admitió la infidelidad y haber mentido sobre su ubicación, pero siguió manteniendo su inocencia en el asesinato. Dijo que mintió por pánico y para proteger su reputación. Pero los investigadores tenían otra prueba condenatoria. Tras el asesinato de Connie, el comportamiento de Richard resultó totalmente incompatible con el de un marido afligido que acaba de perder a su esposa. Solo 5 días después de su muerte, intentó cobrar el seguro de vida de $475,000 de ella. Al ser rechazado por la investigación en curso, retiró más de $90,000 de las cuentas de inversión de Connie. Lo más impactante, para cuando fue condenado en 2022, Richard había gastado casi todo el patrimonio de Connie, el dinero que ella había ahorrado con tanto esfuerzo para el futuro de sus hijos. La tía de los niños testificó que solo quedaban $6.24 del ahorro de su madre.
ni siquiera suficiente para comprar una camiseta, unos zapatos o una mochila. Las pruebas digitales eran tan contundentes que contaban una historia clara. Richard Abbott había asesinado a su esposa en la casa el 23 de diciembre de 2015 y después escenificó un complicado robo para encubrirlo. Durante casi 18 meses después del asesinato de Connie, Richard Abbott mantuvo su apariencia de inocencia y vivió en libertad mientras la policía construía pacientemente el caso. Continuó su relación con Sarah Ganassa, que dio a luz a su hija en febrero de 2016, menos de 2 meses después de la muerte de Connie. Durante ese tiempo, el comportamiento de Richard siguió generando sospechas entre quienes conocían a la pareja. Los vecinos encontraron extremadamente extraño que, solo unos días después de la muerte de su esposa, les enviara mensajes preguntando por restaurantes de comida para llevar. La ausencia total de duelo, combinada con la inmediata obsesión por temas financieros, pintaba la imagen de un hombre más interesado en cubrir sus huellas que en llorar a su esposa. Los amigos que al principio lo apoyaron empezaron a alejarse. Su mejor amigo, Seth Robertson, contó que se reunió con Richard unas semanas después de la muerte de Connie, con la intención de consolar a un marido destrozado. En cambio, según Robertson, Richard recitó una versión básica del asesinato que sonaba ensayada y rápidamente pasó a hablar de temas cotidianos, como si nada hubiera pasado. «Fui con una bolsa entera de pañuelos y no usamos ni uno», testificó Robertson. Dijo que no vio ni tristeza ni ira, nada de lo que esperaba de alguien que acababa de perder a su esposa. Mientras tanto, la familia de Connie luchaba por aceptar la pérdida mientras crecía su desconfianza hacia Richard. La madre de Connie notó desde el principio su comportamiento extraño, especialmente la frialdad al ver el cuerpo de Connie, y la frase de que ya podemos cerrar la tapa, refiriéndose al ataúd, como si hablara de una lata y no del féretro de su mujer. La investigación fue exhaustiva. La policía entrevistó a más de 20 testigos, analizó miles de registros digitales y trabajó con expertos del FBI en campos desde informática forense hasta dispositivos de seguimiento físico para asegurar que cada prueba estuviera documentada. El 14 de abril de 2017, la policía finalmente tuvo pruebas suficientes para actuar. Richard fue detenido en casa de su madre y acusado de asesinato, manipulación de pruebas físicas y declaración falsa a la policía. Cuando el detective Patrick Murray le puso la mano en el hombro y le comunicó que estaba detenido, el detective diría después que toda la sangre abandonó su rostro y se quedó blanco como el papel. No se lo esperaba. Richard se declaró no culpable de todos los cargos y salió en libertad bajo fianza de $1 millón. Su familia hipotecó 5 casas para garantizar su libertad. Eso significó que pudo seguir libre 5 años más, mientras el caso avanzaba por las diferentes fases judiciales. Mientras esperaba el juicio, la familia observó horrorizada cómo Richard seguía gastando el dinero de Connie. Sacaba miles de dólares de sus cuentas, supuestamente para gastos de vida y honorarios legales, mientras los hijos de Connie, sus legítimos herederos, vivían con familiares que los acogieron por amor y responsabilidad. El juicio, inicialmente previsto para marzo de 2020, se aplazó varias veces, primero por la pandemia, luego por la muerte del abogado de Richard en 2021 y otra vez en 2022 al tener que seleccionar nuevo jurado. Sarah Ganassa, mientras tanto, había terminado la relación sentimental con Richard, pero seguía criando conjuntamente a su hija. El juicio de Richard Abbott comenzó el 5 de abril de 2022. La fiscalía presentó más de 600 pruebas, con los datos del Fitbit, demostrando que Connie vivió 1 hora más de lo que Richard afirmó que había sido asesinada. El testimonio de Sarah Ganassa aportó prueba clave del móvil. Conteniendo las lágrimas, habló de su relación de 30 años con Richard y de cómo él prometió repetidamente divorciarse de Connie. Declaró que nunca le exigió que dejara a su esposa, pero que se fue cansando de sus cambios constantes de opinión. El embarazo creó una presión enorme que obligó a Richard a decidir sobre su futuro. Una presión que la fiscalía argumentó que lo llevó al asesinato. Incluso en la lectura de sentencia,
Richard mantuvo su apariencia de inocente. «Estoy aquí como un hombre inocente», dijo. «Nunca dejaré de buscar justicia para mi esposa Connie, a quien amé y en quien pienso cada día». Esas palabras sonaron vacías para quienes habían escuchado meses de pruebas sobre mentiras, infidelidad y apropiación del patrimonio de su esposa. El 10 de mayo de 2022, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. En la sentencia se expuso la cruel traición financiera. Richard había gastado casi todo el patrimonio de Connie, dejando a sus hijos solo $624. La jueza Corinne Klatt lo condenó a 65 años de prisión. El hermano de Connie, Keith Margota, dijo que la sentencia trajo alivio. «Es un peso que me quito de encima, pero también es muy amargo. Todo lo que vivimos hace 6 años volvió a aparecer delante de nuestros ojos». La madre de Connie, Cindy Margota, entre lágrimas habló de la pérdida de su hija menor. «Solo siento una fuerza que viene de arriba. Siento esa fuerza llegando a mí ahora mismo a través de todos nosotros. Ella está aquí». El Tribunal Supremo de Connecticut confirmó la sentencia en enero de 2025, estableciendo un precedente histórico para las pruebas procedentes de dispositivos de seguimiento físico. Richard cumple condena actualmente en la prisión McDougall Walker, con fecha de libertad más temprana el 2 de mayo de 2087. Los 2 niños viven ahora con su tía, pero la comunidad a la que Connie sirvió con tanto cariño creó un fondo universitario para asegurar su futuro, un homenaje a la mujer a la que recuerdan como el sol de muchas vidas. El pequeño Fitbit pudo ser el testigo silencioso que desenmascaró a su asesino, pero el verdadero legado de Connie sigue vivo en quienes conocieron su bondad. Hoy, los 2 hijos de Connie, RJ y Connor, han crecido rodeados del cariño de su tía y de la comunidad de Ellington. El fondo de becas que lleva el nombre de su madre sigue recibiendo en silencio donaciones de cientos de personas a las que ella ayudó. Desde comidas llevadas a enfermos, turnos de ambulancia voluntaria en plena madrugada, hasta la sonrisa siempre radiante como el sol con la que todos la llamaban The Sunshine of So Many Lives. El pequeño Fitbit de entonces se ha convertido en precedente legal histórico, abriendo camino a decenas de casos posteriores resueltos gracias a datos de relojes inteligentes. Pero para la familia Margota no es solo una prueba, son los últimos pasos de Connie, el último susurro de ella desde el más allá. «Sigo aquí y no voy a dejar que él gane». Connie Margota D'Abate se fue, pero la luz que trajo consigo nunca se apagará. Como la propia familia nos pide a todos, por favor no olviden a Connie, no por cómo murió sino por cómo vivió.